La Ruta 2, saliendo de San José, es la carretera primaria hacia Cartago, que es de alta velocidad y es exclusiva de motorizados. Pero la calle que va a Tres Ríos es una vía distribuidora, que debería tener características de calle urbana con menor capacidad y velocidad que la autopista, pacificada y con prioridad para usuarios vulnerables. Todo el espacio para una ciclovía ahí. Toda esta ruta tiene velocidad máxima de 40 km por hora indicada en señalización. Nos vinimos al cruce donde está el Walmart de Pinares, la intersección de la Ruta Nacional 251, que es llamada Calle Vieja, con la calle 137, cantonal de Curridabat. Veamos qué logramos notar aquí que podría mejorar la movilidad. El ancho de la calzada es suficiente para acomodar el carril de circulación vehicular motorizada y un carril para ciclistas. Es especialmente importante que exista aquí porque esta es una vía arterial donde las velocidades operativas son superiores a los 40 km por hora. Son superiores porque la velocidad operativa no es lo mismo que la velocidad máxima puesta en un rótulo. Cuando los carriles son excesivamente anchos, la velocidad real de los conductores es significativamente mayor. Veamos el ancho que tiene el carril tan solo 1 kilómetro antes de la intersección. 5 metros 35 mide este carril derecho en una calle de 40 km por hora, en donde podría haber perfectamente una ciclovía al lado derecho. A nivel mundial, las ciudades con menor índice de fatalidades poseen carriles con anchos entre 2,8 y 3,2 metros. Este ancho excesivo aquí podría ser usado para implementar una ciclovía protegida y así evitar muertes que ya han ocurrido aquí. Midamos la velocidad con la que pasan los carros por esta ruta. Voy a tomar de referencia esa línea blanca para sacar la velocidad de esos carros. Estoy sacando la medida paralela desde la acera porque pasan demasiados carros y me cuesta mucho ahí medir a lo largo de la calle. 16 metros 80. 16,80 es el largo de la línea y veamos cuánto tiempo dura este carro recorriendo esa línea. 1,068 segundos recorriendo esa distancia. Con un poco de matemática encontramos que va a 57 km por hora. Los conductores viajan a esa velocidad y superiores, porque el diseño de la vía lo permite. Es instintivo, no premeditado. Tanto espacio para los carros los hace propensos a altas velocidades, lo cual es incompatible con personas en bicicleta. Por lo tanto, debería haber una infraestructura segregada o protegida para ciclistas. La zona amarilla por la que está circulando el pickup negro debería ser una isla construida, extruida a partir de la calzada para impedir justamente que haya una invasión de parte de los conductores y que más bien tengan que dar la vuelta alrededor de ella para después canalizarse en uno de los dos carriles, el carril de giro izquierdo o el carril de continuidad. La importancia de esto es evitar que haya un exceso de velocidad a través de la intersección. En la experiencia de conducir un carro, deseamos que en la vía no haya obstáculos, pero en un lugar como este, más bien hay que ponerlos, para llegar a tener una intersección protegida que baje la velocidad de los carros y así se mejora la seguridad y se beneficia la movilidad en general. Estas son el tipo de intervenciones que se hacen en ciudades de otros países con el fin de pacificar la intersección. Volardos, rampas y objetos en la vía es lo que baja la velocidad de los carros. Aunque haya rótulos de 40 km por hora, el diseño físico de la Ruta 251 incentiva a las altas velocidades. En esta intersección se excluye a los peatones y a los ciclistas de las fases semafóricas, es decir, no hay ninguna fase de los semáforos que permita un cruce seguro de peatones o de ciclistas. Los ciclistas tienen que comportarse vehicularmente y los peatones tienen que esperar una brecha en el tránsito para poder cruzar. Aquí hay fase para allá, fase para acá, fase para acá, fase saliendo de aquí. Si yo quisiera ir a Walmart, tengo que ir hasta allá abajo y después aquel cruce que tampoco tiene fase semaforizada, o irme por allá arriba, que yo no sé a dónde habrá un cruce allá, quién sabe cuánto, ¿verdad? No hay fase para que el peatón pueda cruzar por aquí. Las intersecciones semaforizadas también se benefician de tener islas que permitan reducir los radios de giro de los conductores
y por lo tanto bajar su velocidad. Estos radios de giro reducidos son muy importantes para lograr una intersección pacificada a baja velocidad y que sea segura para todos los usuarios viales. Y que nadie diga que aquí no cabe lo que se propone. Para eso vinimos a medir el ancho del carril más angosto que está del lado este. 4 metros 40. Lo que es conveniente para nuestra movilidad y transporte es que se tomen decisiones que prioricen la movilidad de las personas, incluso a costa del flujo vehicular, que en una zona urbana como esta no debe ser la prioridad. De hoy en adelante este proyecto se llama Movilística. Si desean apoyar, agradecemos que interactúen ahí en YouTube. Muchas gracias, pura vida.